Hola queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Antes de comenzar con esta emotiva historia, no olviden darle like a este video y suscribirse si aún no lo han hecho. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Lo que les voy a contar hoy les va a partir el corazón. Hace apenas unas horas, el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto con una noticia que nadie quería escuchar. Carmen Salinas, nuestra querida Carmelita, la mujer que nos hizo reír y llorar durante más de 6 décadas, nos dejó para siempre. Esta no es solo la historia de una muerte, es el relato de cómo una mujer humilde de Torreón se convirtió en la reina indiscutible del entretenimiento mexicano. Desde el cine de ficheras hasta sus polémicos pleitos, desde sus generosos actos de bondad hasta sus declaraciones sin filtro que la metían en problemas. Hoy vamos a recordar a la mujer detrás del personaje, sus amores, sus tragedias, sus éxitos y también sus controversias. Porque Carmen Salinas fue muchas cosas, pero nunca fue aburrida. Prepárense para un viaje emocional por la vida de una leyenda que marcó para siempre la cultura popular de México. El mundo del espectáculo mexicano perdió a una de sus figuras más queridas y polémicas cuando Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021. La actriz de 82 años sufrió una hemorragia cerebral que la llevó a un estado de coma del cual nunca despertó. Los médicos fueron claros desde el principio, las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas, y tristemente así fue. Su partida conmovió no solo al medio artístico sino a millones de mexicanos que crecieron viendo sus películas y escuchando sus ocurrencias. Carmen había estado trabajando en una telenovela cuando comenzó a sentirse mal y se desmayó, siendo llevada de urgencia al hospital. Durante sus últimos días, familiares y amigos se mantuvieron en vigilia, esperando un milagro que nunca llegó. La noticia de su deceso se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de condolencias y reconocimientos a su trayectoria. Carmelita Salinas, como cariñosamente la llamaban, nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Y durante más de 6 décadas se convirtió en una figura indispensable del entretenimiento mexicano. Su muerte marcó el fin de una era en el espectáculo nacional, pues representaba la autenticidad y el talento natural que caracterizó a generaciones pasadas de artistas. Fue comediante, actriz, productora, cantante e incluso incursionó en la política, siempre con su estilo directo y sin filtros que la hizo única. Su carrera abarcó desde el cine de ficheras hasta la televisión moderna, pasando por el teatro de revista y la producción teatral. Carmen supo reinventarse constantemente, adaptándose a los cambios de la industria sin perder nunca su esencia popular. Su capacidad para conectar con el público de todas las clases sociales la convirtió en un ícono verdaderamente nacional. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de talento, controversia y autenticidad en el mundo del espectáculo mexicano. Su legado trasciende las pantallas y los escenarios, pues se convirtió en parte del imaginario colectivo de México. La noticia de su fallecimiento generó reacciones inmediatas en todo el medio artístico mexicano e internacional. Actores, cantantes, productores y políticos expresaron sus condolencias y compartieron anécdotas sobre su trato personal con la actriz. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, fotografías y videos recordando los momentos más memorables de su carrera. Los medios de comunicación dedicaron programas especiales para recordar su vida y obra, destacando su importancia en la cultura popular mexicana. Sus compañeros de trabajo recordaron su profesionalismo, su generosidad y su capacidad para hacer reír incluso en los momentos más difíciles. Muchos artistas jóvenes reconocieron la influencia que Carmen había tenido en sus carreras, ya sea como mentora o como ejemplo a seguir. La industria del entretenimiento mexicano reconoció que perdía no solo a una gran actriz sino a una institución viviente. Su muerte representó el cierre de un capítulo importante en la historia del espectáculo nacional. Los tributos continuaron durante semanas, demostrando el impacto profundo que había tenido en múltiples generaciones de mexicanos. Uno de los aspectos más destacados de Carmen Salinas fue su capacidad para mantenerse relevante durante décadas en una industria conocida por su volatilidad. Mientras muchos artistas de su generación fueron quedando en el olvido, ella supo adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su autenticidad. Su presencia en redes sociales durante sus últimos años la conectó con audiencias más jóvenes que descubrieron su talento y personalidad. Carmen nunca temió expresar sus opiniones, aunque esto le trajera críticas y controversias,
manteniendo siempre su estilo directo y sin concesiones. Su muerte llegó en un momento en que aún estaba activa profesionalmente, trabajando en proyectos televisivos y manteniendo su agenda de compromisos profesionales. Esta dedicación al trabajo hasta el final de sus días demostró su pasión genuina por el entretenimiento y su compromiso con su audiencia. Su partida dejó varios proyectos inconclusos y planes futuros que nunca se materializarían. La industria perdió no solo a una artista experimentada, sino a una fuente constante de historias y anécdotas del mundo del espectáculo. Su presencia había sido una constante durante tanto tiempo que su ausencia se sintió inmediatamente en el ambiente artístico mexicano. El impacto económico de su muerte también fue significativo para su familia y para los negocios que había establecido durante su vida. Carmen había construido un imperio modesto pero sólido que incluía propiedades, un estudio de grabación y un restaurante. Su fallecimiento planteó preguntas sobre el futuro de estos negocios y sobre cómo se manejaría su legado financiero. Afortunadamente, Carmen había sido previsora y había organizado sus asuntos antes de su muerte, evitando conflictos familiares que podrían haber surgido. Su herencia, valorada en varios millones, fue distribuida entre sus hijos y nietos de acuerdo con sus deseos expresos. El restaurante La Casita de las Sopas enfrentó dificultades tras su muerte y eventualmente cerró, marcando el fin de uno de sus proyectos más queridos. El estudio de grabación que había establecido con su hijo fue heredado por sus nietas, manteniendo vivo el aspecto musical de su legado. Sus propiedades inmobiliarias fueron distribuidas entre familiares, asegurando que su familia mantuviera la estabilidad económica. La gestión cuidadosa de su patrimonio demostró que Carmen no solo era talentosa artísticamente sino también astuta en los negocios. La cobertura mediática de su muerte reveló la complejidad de su personalidad y la profundidad de su impacto cultural. Los obituarios no se limitaron a enumerar sus logros profesionales sino que exploraron su influencia en la sociedad mexicana. Se reconoció su papel como defensora de causas sociales y su capacidad para dar voz a los menos favorecidos. Su muerte coincidió con un momento de reflexión sobre el legado de las figuras del entretenimiento clásico mexicano. Los analistas culturales destacaron cómo Carmen había logrado mantener su relevancia en múltiples épocas del espectáculo nacional. Su partida marcó simbólicamente el fin de una generación de artistas que habían definido el entretenimiento popular mexicano durante décadas. Los medios internacionales también cubrieron su muerte, reconociendo su importancia más allá de las fronteras de México. Su historia de vida fue presentada como un ejemplo del sueño mexicano, una mujer humilde que logró el éxito a través del talento y la perseverancia. La cobertura mediática sirvió también para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia histórica de figuras como Carmen Salinas. El día de su funeral se convirtió en una demostración masiva del cariño que el pueblo mexicano sentía por Carmen Salinas. Miles de personas se congregaron para darle el último adiós, incluyendo figuras prominentes del entretenimiento, la política y la sociedad civil. Las ceremonias fúnebres se realizaron con los honores correspondientes a una figura de su talla, reconociendo oficialmente su contribución a la cultura nacional. Sus restos fueron velados en una funeraria de la Ciudad de México, donde un desfile constante de admiradores vino a presentar sus respetos. Las autoridades tuvieron que implementar medidas especiales de seguridad debido a la cantidad de personas que querían despedirse de la actriz. Carmen Salinas encontró su lugar más icónico en el llamado cine de ficheras, un género cinematográfico que floreció en México durante las décadas de 1970 y 1980. Este tipo de cine, caracterizado por sus historias de cabaret, mujeres sensuales y ambientes nocturnos, se convirtió en el escaparate perfecto para el talento cómico y la personalidad arrolladora de Carmen. Su personaje más famoso en este género fue la Corcholata, una mujer divertida, astuta y con un corazón de oro que se ganó el cariño del público mexicano. Las películas como Bellas de Noche, La Pulquería y Danzón se convirtieron en clásicos de culto, donde Carmen demostraba su versatilidad actoral y su capacidad para robar escenas. En estas producciones, compartía pantalla con las vedettes más famosas de la época, pero siempre lograba destacar con su timín cómico y su carisma natural. Su participación en el cine de ficheras no solo le dio fama sino que estableció su imagen como la actriz del pueblo, accesible y auténtica. Estas películas tuvieron un éxito comercial extraordinario y se proyectaron en cines de todo el país, convirtiendo a Carmen en una estrella nacional. Su personaje de la Corcholata se volvió tan popular que la gente la identificaba más con este papel que con su nombre real.
El cine de ficheras representaba una época específica de la cinematografía mexicana donde se mezclaban el humor, la sensualidad y las historias cotidianas del pueblo. Carmen entendía perfectamente este género y sabía cómo adaptarse a sus códigos sin perder su personalidad distintiva. Sus personajes siempre tenían profundidad emocional detrás de la comedia, mostrando mujeres trabajadoras que luchaban por salir adelante en circunstancias difíciles. La actuación de Carmen en estas películas era natural y espontánea, sin artificios ni pretensiones, lo que conectaba directamente con audiencias populares. Su capacidad para improvisar y agregar elementos cómicos no escritos en el guión la convertía en una colaboradora valiosa para directores y productores. En el set, Carmen era conocida por su profesionalismo y su capacidad para mantener el ambiente relajado y divertido durante las filmaciones. Sus compañeros de reparto frecuentemente comentaban sobre su generosidad actoral y su disposición para ayudar a actores menos experimentados. El éxito de estas películas no solo benefició su carrera, sino que ayudó a definir un género cinematográfico que reflejaba ciertos aspectos de la cultura popular mexicana. Su participación en el cine de ficheras la estableció como una de las actrices más reconocibles y queridas de su generación. Más allá del cine, Carmen desarrolló simultáneamente una carrera teatral extraordinaria, especialmente en el Teatro Blanquita, donde se convirtió en una institución viviente. Sus espectáculos de imitaciones eran eventos que atraían multitudes, y su capacidad para recrear las voces y gestos de otras personalidades del espectáculo era legendaria. En el teatro, Carmen tenía la libertad de ser aún más espontánea y directa con el público, estableciendo una comunicación que trascendía la barrera entre artista y audiencia. Sus imitaciones incluían desde cantantes famosos hasta políticos, siempre con un toque de humor inteligente que evitaba la ofensa directa pero sí generaba risas. El Teatro Blanquita se convirtió en su segundo hogar, donde perfeccionó su arte de la imitación y desarrolló un estilo único que nadie más podía replicar. Durante estos espectáculos, Carmen también contaba anécdotas y chismes del medio artístico, convirtiéndose en una especie de cronista informal del entretenimiento mexicano. Su memoria prodigiosa le permitía recordar detalles específicos de eventos y personalidades, lo que enriquecía sus presentaciones. Los boletos para sus shows se agotaban rápidamente, y muchas veces tenía que agregar funciones extra para satisfacer la demanda del público. Su éxito teatral demostró que su talento no se limitaba al cine sino que abarcaba múltiples formas de entretenimiento. La transición de Carmen hacia la producción teatral marcó una nueva etapa en su carrera, donde demostró su visión empresarial y su conocimiento profundo del negocio del espectáculo. Su decisión de producir la obra aventurera fue un movimiento estratégico brillante que le permitió ejercer control creativo sobre un proyecto ambicioso. Carmen entendía que el éxito de una producción dependía tanto de la elección correcta del elenco como de la comprensión de lo que el público quería ver. Su experiencia de décadas en el escenario le daba una perspectiva única sobre qué funcionaba y qué no en el teatro musical mexicano. La primera actriz que eligió para protagonizar Aventurera fue Edith González, una decisión que resultó ser acertada y estableció un estándar muy alto para futuras producciones. Carmen trabajaba directamente con las actrices, ofreciendo consejos basados en su propia experiencia y ayudándolas a desarrollar sus personajes. Su enfoque de producción era práctico y orientado a resultados, pero siempre mantenía un ambiente de trabajo profesional y respetuoso. El éxito comercial de Aventurera bajo su producción confirmó su capacidad para identificar y desarrollar proyectos exitosos. Esta faceta empresarial de su carrera demostró que Carmen no era solo una talentosa intérprete sino también una mujer de negocios astuta. Durante su tiempo como productora de Aventurera, Carmen se enfrentó a diversos conflictos con actrices que protagonizaron la obra, siendo el más famoso su enfrentamiento con Niurka Marcos. El conflicto surgió cuando Carmen declaró públicamente que su mejor aventurera había sido Edith González, lo que provocó la ira de Niurka, quien consideraba que ella había sido superior en el papel. Esta controversia se desarrolló públicamente a través de entrevistas y declaraciones en medios, convirtiéndose en un espectáculo mediático que generó más publicidad para la obra. Carmen mantuvo su posición con firmeza, explicando que su opinión se basaba en criterios profesionales y artísticos específicos. El intercambio de declaraciones entre ambas mujeres se caracterizó por la franqueza y la falta de diplomacia, típica del estilo directo de Carmen. Los medios de comunicación alimentaron la controversia, presentándola como una pelea entre divas del espectáculo. A pesar del conflicto, o quizás por causa de él,
Aventurera continuó siendo un éxito comercial que atraía audiencias curiosas por ver el drama detrás de escena. Carmen utilizó la experiencia para demostrar que no se intimidaba ante personalidades fuertes y que mantenía el control de sus producciones. La controversia con Niurka se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de su carrera como productora. Este episodio también ilustró la personalidad sin concesiones de Carmen y su disposición a defender sus decisiones artísticas. Los éxitos teatrales de Carmen la establecieron como una figura dominante en el entretenimiento en vivo mexicano, pero también la expusieron a críticas sobre su estilo de liderazgo. Algunos artistas la describían como exigente y perfeccionista, mientras que otros elogiaban su dedicación y profesionalismo. Carmen tenía estándares muy altos para sus producciones y esperaba que todos los involucrados mantuvieran el mismo nivel de compromiso. Su experiencia le había enseñado que el éxito en el espectáculo requería disciplina, preparación y respeto por el público que pagaba por ver el show. Durante los ensayos, Carmen era conocida por su atención al detalle y su insistencia en que cada aspecto de la producción fuera perfecto. Carmen Salinas nunca evitó la controversia, y su tendencia a opinar sobre todo tipo de temas la involucró en numerosos conflictos públicos a lo largo de su carrera. Su personalidad directa y sin filtros, que tanto la endeareda al público, también la convirtió en blanco de críticas y enfrentamientos con otras figuras del espectáculo. Uno de los episodios más sonados fue su conflicto con Gabriela Spanik, cuando Carmen decidió involucrarse en los problemas legales de la actriz venezolana con una de sus empleadas. Según Carmen, Spanik había acusado injustamente a su empleada de intentar envenenarla, llevándola a prisión y creando un escándalo mediático. Carmen, fiel a su estilo de defensora del pueblo, decidió ayudar económicamente a la empleada y la apoyó públicamente, lo que no agradó para nada a Spanik. El intercambio de declaraciones entre ambas fue intenso, con Carmen afirmando que había tenido que comprar ropa para la empleada porque se quedó en la miseria por culpa de esta señora. La respuesta de Carmen cuando Spanik la criticó fue característica de su personalidad, le recordó sus múltiples trabajos en telenovelas y películas, y remató con la frase «Yo sí tengo con qué hacer mis quesadillas, mi hija». Este episodio demostró tanto su solidaridad con los trabajadores como su disposición a enfrentarse a figuras importantes del espectáculo cuando consideraba que se cometía una injusticia. El conflicto más peligroso en el que se vio involucrada Carmen fue con Enrique Guzmán, cuando decidió opinar sobre la controversia entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. Carmen expresó públicamente que Frida Sofía necesitaba amor maternal y que si no lo recibía de Alejandra, ella estaría dispuesta a dárselo. Esta declaración, aunque bien intencionada, provocó una reacción furiosa de Enrique Guzmán, quien amenazó directamente a Carmen diciendo «No se meta Carmen Salinas porque yo mato». La amenaza fue lo suficientemente seria como para que Carmen se sintiera genuinamente preocupada por su seguridad y decidiera hacer el asunto público. En una decisión sin precedentes, Carmen se dirigió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo protección y haciendo responsable a Enrique Guzmán de cualquier cosa que pudiera pasarle. La situación escaló cuando Frida Sofía agradeció públicamente el apoyo de Carmen a través de redes sociales, mientras que Enrique Guzmán intensificó sus ataques verbales. El conflicto se volvió tan serio que generó debate sobre la libertad de expresión y los límites de las amenazas públicas entre figuras del espectáculo. Carmen mantuvo su posición firme, defendiendo su derecho a opinar y su solidaridad con Frida Sofía, a pesar de las consecuencias personales que esto pudiera acarrear. Uno de los episodios más comentados y polémicos de la carrera de Carmen fue el día que mató a Manolo Muñoz, aunque fuera solo figurativamente. Este incidente ocurrió en el Teatro Blanquita cuando Manolo, quien era la estrella principal del espectáculo, no se presentó a su función por estar de fiesta. El teatro estaba completamente lleno de gente esperando ver al ídolo de la llamarada, y la situación se estaba volviendo tensa con el público comenzando a impacientarse. Margot, la dueña del teatro, desesperada por la situación, le pidió a Carmen que saliera al escenario a dar una explicación antes de que el público destruyera el lugar. Carmen, con su experiencia teatral y su capacidad de improvisación, tomó una decisión drástica: anunciar que Manolo Muñoz había fallecido. Salió al escenario con lágrimas falsas pero convincentes y les dijo a los asistentes que lamentablemente Manolo había sido víctima de otro atentado, esta vez fatal. El teatro se sumió en un silencio sepulcral y luego en llanto colectivo, con la gente retirándose cabizbajas creyendo que habían perdido a su ídolo. Mientras tanto, Manolo seguía de fiesta completamente ajeno al drama que se desarrollaba en el teatro.
Este episodio se convirtió en una anécdota legendaria que Carmen contaba con frecuencia, siempre aclarando que fue una estrategia desesperada para evitar que el público furioso destruyera el teatro. Durante la pandemia de COVID-19, Carmen volvió a generar controversia con declaraciones que muchos consideraron inapropiadas e incluso racistas. En una entrevista, afirmó que la pandemia era consecuencia de que los chinitos se estaban comiendo a los perritos y gatitos, una declaración que careció completamente de fundamento científico y que ofendió a muchas personas. Sus comentarios se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una ola de críticas por parte de organizaciones antirracismo y personas que consideraron sus palabras ofensivas hacia la comunidad asiática. La controversia creció cuando Carmen agregó que Dios los castigó por sus hábitos alimentarios, demostrando una comprensión limitada tanto de las causas de la pandemia como de la diversidad cultural. Ante la presión pública y mediática, Carmen se vio obligada a ofrecer disculpas públicas, alegando que no había tenido intención de ofender y que simplemente estaba repitiendo información que había escuchado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y este episodio quedó marcado como una de las metidas de pata más grandes de sus últimos años. El incidente demostró cómo las redes sociales habían cambiado el paisaje mediático, amplificando declaraciones controversiales y generando consecuencias inmediatas para las figuras públicas. Carmen aprendió de manera difícil que en la era digital, las palabras tenían un alcance y un impacto mucho mayor que en épocas anteriores. La personalidad sin filtros de Carmen también la llevó a revelar públicamente aspectos de su vida privada que sorprendieron a muchos, incluyendo su confesión sobre haber tenido un amante casado. En una entrevista televisiva, Carmen admitió sin rodeos que había mantenido una relación extramarital con un hombre que visitaba su casa pero que tenía esposa e hijos. Esta revelación sorprendió a quienes la veían como una mujer tradicional y de valores conservadores, demostrando que su vida personal era más compleja de lo que aparentaba públicamente. Carmen justificó su decisión diciendo que había estado sola durante mucho tiempo después de su divorcio y que tenía derecho a buscar compañía y afecto. Su franqueza sobre el tema generó debate sobre la moral y las decisiones personales de las figuras públicas. Algunos la criticaron por promover relaciones extramaritales, mientras que otros defendieron su derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. La confesión demostró una vez más que Carmen no tenía problema en discutir temas considerados tabú por otras celebridades. Su honestidad sobre aspectos controvertidos de su vida personal la humanizó ante el público, pero también la expuso a juicios morales. Esta revelación se sumó a la larga lista de declaraciones polémicas que habían caracterizado su carrera pública. Los enfrentamientos de Carmen con otros artistas frecuentemente se originaban en su tendencia a inmiscuirse en asuntos que no le concernían directamente, movida por su sentido de justicia social. Su intervención en conflictos ajenos se basaba en su percepción de que tenía la responsabilidad de defender a los menos favorecidos o de expresar opiniones sobre temas de interés público. Esta característica de su personalidad, aunque admirable en muchos aspectos, también la metía en problemas innecesarios con colegas y figuras prominentes. Carmen Salinas construyó a lo largo de su vida un legado que trasciende sus contribuciones artísticas, estableciéndose como una figura que defendía a los trabajadores del espectáculo y ayudaba a quienes lo necesitaban. Su generosidad personal se manifestó en numerosas ocasiones cuando apoyó económicamente a colegas en dificultades, pagando tratamientos médicos y ofreciendo oportunidades laborales a artistas emergentes. El caso más conocido fue su ayuda a Luis de Alba, a quien le pagó una operación de su propio bolsillo sin esperar nada a cambio. También recibió en su casa a Cepillín cuando éste llegó por primera vez a la Ciudad de México, proporcionándole no solo alojamiento sino también contactos profesionales que fueron cruciales para el inicio de su carrera televisiva. Carmen entendía las dificultades del medio artístico porque las había vivido en carne propia, y esta experiencia la motivaba a tender la mano a quienes pasaban por situaciones similares. Su casa frecuentemente se convertía en refugio temporal para artistas que necesitaban apoyo durante momentos difíciles de sus carreras. Estas acciones de solidaridad rara vez se publicitaban, pues Carmen las consideraba parte natural de su responsabilidad como artista establecida. Su filosofía era que quienes habían tenido éxito tenían la obligación moral de ayudar a quienes luchaban por salir adelante. Este aspecto de su personalidad contrastaba con su imagen pública controversial, mostrando una faceta más humana y compasiva. La incursión de Carmen en la política como diputada federal generó tantas críticas como defensas apasionadas de su derecho a participar en la vida pública del país.
Su nombramiento por parte del PRI en lugar de una elección directa fue controversial desde el inicio, pues muchos cuestionaban sus calificaciones académicas para el cargo. Carmen respondía a estas críticas señalando que conocía las necesidades del pueblo mexicano mejor que muchos políticos profesionales porque había vivido la pobreza y la lucha por salir adelante. Su nivel educativo limitado se convirtió en un punto de ataque constante, pero también en una bandera de identificación para sectores populares que veían en ella a alguien que los representaba auténticamente. Durante su tiempo en el Congreso, Carmen fue criticada por dormirse durante algunas sesiones, algo que ella explicaba como resultado del cansancio por mantener simultáneamente su carrera artística. Sus propuestas legislativas se centraban en temas relacionados con los trabajadores del espectáculo y la protección de artistas veteranos. Aunque su participación parlamentaria fue limitada, Carmen utilizó su posición para dar visibilidad a problemas que afectaban a su gremio. Su experiencia política la convenció de que los artistas necesitaban mejor representación en las decisiones que afectaban la industria del entretenimiento. A pesar de las críticas, Carmen consideraba que su paso por la política había sido valioso para entender mejor los mecanismos del poder en México. El aspecto empresarial de la carrera de Carmen demostró su inteligencia financiera y su capacidad para diversificar sus fuentes de ingreso más allá de la actuación. Su decisión de abrir un estudio de grabación junto con su hijo Pedro mostró su visión para anticipar las necesidades de la industria musical mexicana. El estudio se convirtió en un lugar de trabajo para músicos reconocidos y ayudó a lanzar las carreras de varios artistas emergentes. Carmen también incursionó en el negocio de la restauración con la Casita de las Sopas, un establecimiento que reflejaba su amor por la comida tradicional mexicana y su comprensión de lo que el público buscaba. Sus inversiones inmobiliarias, financiadas inicialmente con premios de lotería, demostraron su capacidad para tomar decisiones financieras acertadas a largo plazo. Carmen entendía la importancia de no depender únicamente de los ingresos artísticos, especialmente en una industria conocida por su inestabilidad. Su enfoque empresarial era práctico y conservador, priorizando inversiones seguras que proporcionaran estabilidad financiera. Los negocios que estableció no solo le generaron ingresos adicionales, sino que también crearon oportunidades de empleo para otras personas. Su éxito empresarial contradecía la percepción de algunos críticos que la veían únicamente como una figura de entretenimiento sin sofisticación financiera. El legado empresarial de Carmen demostró que los artistas podían ser exitosos en múltiples áreas cuando aplicaban inteligencia y disciplina a sus decisiones financieras. La relación de Carmen con su familia, especialmente con sus hijos, fue fundamental para entender su motivación y sus prioridades durante toda su vida. La muerte de su hijo Pedro en 1994 representó el golpe más devastador de su existencia personal y profesional, marcando un antes y un después en su carrera como imitadora. Carmen había construido gran parte de su espectáculo teatral alrededor de la colaboración con Pedro, quien la acompañaba al piano y contribuía con información del medio artístico. Después de su fallecimiento, Carmen nunca pudo recuperar completamente su entusiasmo por las imitaciones, pues cada presentación le recordaba la ausencia de su hijo. La tragedia la motivó a valorar aún más su tiempo con su hija María Eugenia y sus nietos, concentrando sus energías en asegurar su bienestar económico y emocional. Carmen frecuentemente hablaba de cómo la paternidad había cambiado sus prioridades, motivándola a ser más cuidadosa con sus finanzas y más selectiva con sus proyectos profesionales. Su dedicación familiar se manifestaba en su insistencia en dejar todo organizado para sus herederos, evitando los conflictos que frecuentemente surgían en familias de artistas famosos. Las anécdotas que compartía sobre la crianza de sus hijos revelaban una faceta maternal que contrastaba con su imagen pública de mujer dura e independiente. Su filosofía de vida incluía la creencia de que el éxito profesional no tenía sentido sin una familia sólida que lo respaldara. El amor por su familia fue la constante más importante en la vida de Carmen, influyendo en todas sus decisiones importantes. El manejo de la herencia de Carmen reflejó su planificación cuidadosa y su deseo de evitar conflictos familiares que pudieran empañar su memoria. A diferencia de muchas figuras del espectáculo que mueren dejando asuntos financieros complicados, Carmen había organizado meticulosamente la distribución de sus bienes. Su fortuna, estimada en varios millones, fue distribuida entre sus hijos y nietos de acuerdo con planes que había establecido años antes de su muerte. Las propiedades inmobiliarias fueron asignadas estratégicamente para asegurar que cada miembro de la familia tuviera estabilidad económica.
El estudio de grabación fue legado a sus nietas como una forma de mantener vivo el aspecto musical de su legado familiar. Su restaurante fue entregado a su hija María Eugenia, aunque las dificultades posteriores llevaron a su cierre eventual. Carmen había regalado departamentos a varios nietos durante su vida, asegurándose de que todos tuvieran un lugar donde vivir. La organización previa de su herencia demostró su comprensión de que la muerte de figuras públicas frecuentemente genera disputas familiares que pueden destruir relaciones. Su planificación cuidadosa permitió que su familia procesara su duelo sin las complicaciones adicionales de disputas legales o económicas. El manejo de su herencia se convirtió en un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden proteger a sus familias organizando sus asuntos antes de partir. Y así termina la extraordinaria historia de Carmen Salinas, una mujer que vivió intensamente cada día de sus 82 años de vida. Su partido marca el final de una época dorada en el entretenimiento mexicano, pero su legado permanecerá para siempre en nuestros corazones. Carmelita nos enseñó que se puede llegar lejos siendo auténtico, sin máscaras ni pretensiones. Nos mostró que el talento verdadero trasciende las modas y que la generosidad hacia otros es la marca de las grandes personas. Desde el cine de ficheras hasta sus últimos días en televisión, Carmen nunca dejó de ser esa mujer del pueblo que sabía hacer reír y emocionar a millones de mexicanos. ¿Cuál fue tu personaje favorito de Carmen Salinas? ¿Qué recuerdo especial tienes de ella? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos conocer cómo Carmelita tocó tu vida y la de tu familia. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir con tus seres queridos y suscribirte para más homenajes a nuestras leyendas del espectáculo. Muchísimas gracias por todos sus hermosos comentarios que siempre nos llenan de energía para seguir adelante. Hasta la próxima, y que viva por siempre Carmen Salinas en nuestros corazones.